hay intercambios que nos bendicen la vida. Y hoy de eso quiero hablar, de un intercambio que quizás a veces nosotros no entendemos y no comprendemos y pensamos que la palabra de Dios no es tan efectiva porque queremos dar, queremos entregarle algo a Dios, pero no queremos recibir lo que Dios me pide que tengo que recibir a cambio de Él. Porque un intercambio es eso, doy para recibir algo, no. Entonces muchas veces nosotros le queremos entregar a Dios, pero no queremos recibir lo que Él tiene para nuestra vida. Y por eso los intercambios se quedan a medias. ¿Por qué? Porque Dios no te va a aceptar algo si tú no aceptas lo que Él te da. Va otra vez. Dios no va a aceptar lo tuyo si tú no aceptas lo de Él. Por eso es muy importante entender esto. Y ahorita quiero hablar de algo que va a involucrar dos cosas importantes. Para esto quiero leer dos versos, porque ahí es donde está el intercambio. Primero, Salmo 55:22, y esto es profundo. Echa sobre Jehová y Él no dejará para siempre caído. Diga conmigo, echar. No, dígalo fuerte, echar. Eso quiere decir que yo qué le voy a dar al Señor. Otra vez, ahí lo dice, yo qué le voy a dar al Señor. Otra vez, quiero que lo diga porque quiero que esté consciente de lo que vamos a hablar. ¿Qué le vamos a entregar al Señor? Eso quiere decir que mi intercambio es yo te doy las cargas. Y dígame, ¿es padre que alguien cargue lo que nosotros deberíamos de cargar? ¿Es padre que alguien me ayude con las dificultades de la vida? Otra vez, ¿es padre que alguien cargue con lo complicado que a veces es la vida? Claro que sí. Es muy bonito decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Pues ahí te van mis cargas y a ver cómo le hacemos. Pero Dios dice, te las voy a aceptar, pero necesitas entender algo. Mateo 11:29, porque ahora viene lo que, otra vez, no quiero avanzar si no comprendemos. Las cargas, ¿qué son? Lo que yo, pero quedamos que para hacer un intercambio doy para, ok, ya le di mis cargas, ahora, ¿qué Dios me va a dar a cambio? Porque Dios me va a dar algo a cambio, y ahí es donde a veces nosotros no nos gusta el intercambio. Llevad, ¿qué te va a dar? Yo le voy a entregar y Él me va a dar. ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? Porque yo le entrego las cargas pesadas que a veces uno lleva en la vida. Y Dios dice, echa sobre Jehová tus cargas. No, sí, Señor, ahí te van, hombre, feliz de la vida. Pero momento, tienes que aceptar. Y ahí a veces es donde el intercambio no nos agrada. Porque yo suelto algo quizás a veces pasajero, pero recibo algo eterno. Otra vez, a veces las cargas son pasajeras y siempre estamos cargados de algo. Pero el yugo de Cristo no es pasajero, es. Entonces, cuando Dios dice, dame algo, pero yo te voy a dar algo, ¿sí? Echa sobre Jehová tus cargas. Ahí está, estas son mis cargas, Señor, ahí te las dejo. Y me paro del altar y me voy. Dios dice, venga para acá, chiquito, le faltó llevarse algo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Diga conmigo, con el yugo se aprende. No, quiero que lo diga fuerte. Con el yugo se aprende. ¿A qué se aprende, pastor? Porque yo nomás soltarle y decirle se aprende, pues sí, pero ¿y qué aprendo, pastor? Ahí lo dice. ¿A qué? Este yugo es para que dos bueyes metan su cabeza aquí, porque eran con los que araban en la antigüedad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok.
Tú imagínate que Dios te dice: pon tu yugo sobre ti. ¿Y quién va de este lado? ¿Quién va de este lado? No, usted sí sabe. ¿Quién va de este lado? Cristo. Porque el yugo es de... Entonces el Señor dice: tu yugo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Quién va de aquel lado? ¿Y quién lleva el control? Eso quiere decir que tu yugo, para que no te lastime, tienes que aprender a hacer. Porque el yugo te puede lastimar si no aprendes esas dos verdades: mansedumbre. Por eso muchos cristianos decepcionados, porque no han aprendido que cuando se puso el yugo de Cristo, es que usted tenía que hacer dos cosas: ser y... ¿Por qué, pastor? Porque es la única forma en que vamos a enfrentar los problemas de la vida sin que nos dañen. Por eso el intercambio que Dios nos ofrece es bueno. Tú me das tus cargas, pero te vas a poner, porque te voy a enseñar. ¿A qué me va a enseñar? Me va a enseñar a ser manso y humilde. ¿De qué? Y cuando yo aprenda a ser manso y humilde, ¿cuál va a ser la recompensa? Ahí va. El descanso para tu alma lo encuentras cuando se resuelve el problema o cuando aprendes a ser manso y humilde. Porque el problema del creyente es: pastor, yo voy a tener paz cuando el problema se resuelva. Como dijo el profeta Cantinflas: estás mal, mi chato. No. Nosotros necesitamos encontrar la paz porque somos mansos y... Pero ahí le va la tercera: porque el que me guía me da paz. No es a mi manera, es a su manera. Entonces, cuando yo me pongo el yugo de Cristo, la única seguridad que yo tengo es que camino con Él a mi lado. No entendió. Cuando yo me pongo el yugo de Cristo, la única seguridad que yo tengo es que camino al lado de Cristo Jesús. Y si camino al lado de Cristo Jesús, nada de lo que venga va a dañar mi corazón, porque Él sabe lo que hace. Entonces, cuando nosotros entendemos el intercambio, nosotros decimos: Señor, ¿sabes una cosa? Te voy a dar mi carga, pero voy a aceptar tu yugo. Porque hay cristianos, y no veo a nadie, que sueltan las cargas pero no aceptan el yugo. No funciona de esa manera. Señor, te suelto mi carga, pero hago lo que quiero. No, Señor, no se puede vivir así. Para yo entregarle mis cargas y que el Señor haga una entrega-recepción, es porque recibí el yugo de Cristo. Es porque acepté que Él me guiara en ese proceso. Por eso el salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Él guía. Él conoce el camino, las pisadas, las veredas. Él sabe por dónde me guía. Entonces, como Él va conmigo, yo no voy a temer. Aunque el panorama sea malo, no temeré, porque Él está conmigo. Entonces la certeza del gran intercambio es saber que Dios va conmigo. Por eso yo le entrego mis cargas, pero Él me da su... Otra vez, yo le entrego mis cargas, pero Él me da su yugo. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo aprenda a ser manso y para hallar descanso. ¿Para qué? Ahora, ¿en qué consiste un intercambio? Se llama intercambio al acto y al resultado de intercambiar. Realizar un cambio recíproco de un elemento por otro. Cuando se produce un intercambio, por lo tanto se entrega algo y se recibe otra cosa. Diga conmigo: cargas. ¿Qué significa? Cuando Dios dice echa, la palabra echar viene del original salak, tirar, aventar, arrojar. En otras palabras, Dios dice: tus cargas, ¿qué dice?
Aviéntalas, aviéntalas. Pero recibe. Dejé una carga, pero recibí otra. Pero esta carga es fácil y ligera. ¿Es qué? ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Entonces, cuando uno entiende, no te la vais a quedar, échala. No, aviéntala. Mira, aquí duermes, aquí roncas y aquí babeas. Te creas, Dani. Por eso creo que es sumamente importante entender lo que Dios hace en nuestra vida. Yugo viene del original sugos. Acoplamiento. ¿A qué? Otra vez, dígalo porque eso se va a poner interesante. Diga conmigo, acoplamiento. Dios jamás se va a acoplar a la vida de nadie. Nosotros nos acoplamos a la vida de Dios. El evangelio no se estira ni se amolda a nadie. Nosotros nos amoldamos al evangelio. No, dígale al que está a tu lado: ay, pastor, ¿para qué venía? Sí, porque la gente quiere hacer un evangelio a su manera, a su visión. Pero no es así. El evangelio no se adapta a ningún cristiano. Los cristianos nos adaptamos al evangelio. ¿Alguien está comprendiendo eso? Sí, por eso. No, pastor, la Biblia sí dice, pero yo creo así. No. Aquí no se trata de como yo creo. Aquí se trata de lo que Dios dice. Porque el evangelio no es ajustable a nadie. Nosotros nos ajustamos. Por eso cuando nosotros nos ponemos el yugo de Cristo, empezamos a acoplarnos a la vida cristiana. Por eso muchas personas dicen: no, pastor, yo ya no, porque como que esa vida es muy difícil. Claro, porque no te quieres acoplar, no a la vida, a la rutina de la iglesia. No, olvídese de eso. Pastor, es que si alguien toma, ¿usted lo va a dejar venir a la iglesia? Pues claro que sí. ¿Por qué le va a prohibir la iglesia a alguien entrar a la iglesia, a alguien que toma, que fuma, a alguien que se droga? Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué, pastor? Porque estás en el mejor lugar donde Dios puede tocar tu corazón y algún día dejar de hacerlo. ¿Sí o no? ¿Sí? No, es que aquí en la iglesia solamente viene gente transformada. No, eso solamente será en el cielo. ¿Sí o no? Y el que no, venga para darle su yugo. Pero la iglesia es el lugar donde nosotros somos transformados. Por eso, hermano, déjese usted de andar de cosas de que: ay, pastor, esa persona, si usted la viera, pastor, allá afuera se porta así, aquí viene y levanta las manos. Pues qué bueno que viene. ¿O no? Qué bueno que viene. ¿Por qué? Porque está en el camino de la posibilidad que un día Dios le toque el corazón y usted cambie. Por eso el evangelio, diga conmigo, el evangelio es acoplamiento. Cuando nosotros aceptamos el yugo de Cristo, empiezan ajustes en nuestra vida. Empezamos a sentir cosas y decimos: ay, pastor, es que hice esto y me sentí mal, pastor. Claro, ¿por qué te sentiste mal? Porque el yugo de Cristo está en tu vida. Estás acoplándote, el Espíritu Santo está en tu vida, moviendo los hilos que antes tú movías. Y por eso de repente te incomodas, porque ahora el Espíritu Santo tomó el control de tu vida. Entonces, la primera cosa para yugo es acoplamiento. La segunda, servidumbre. Ley que obliga. Eso quiere decir que ahora vivo bajo la servidumbre de Cristo. Ahora yo estoy para servirle, porque el yugo, mire, por eso muchos cristianos se lastiman en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo dice: vente por acá. Y tú, como chiva loca, vas para allá. Y el yugo te lastima. ¿Por qué? No, pastor, es que la Biblia dice eso. Pero no, pastor, yo creo esto. Y estás calando. Y yo quiero decirle: nunca le vamos a ganar a Dios. No, yo esperaba un mejor amén. Nunca le vamos a ganar a Dios. Pero el problema con nosotros es que a veces queremos. ¿Por qué? Porque hay caminos que Dios escoge que no nos agradan. Pero Él lleva el control. Pero Él sabe lo que hace.
pero Él sabe lo que hay al final del camino, tú y yo no. Por eso el yugo de repente cuesta trabajo aceptarlo. Por eso tenemos que aprender a vivir en servidumbre, porque cuando aceptamos el yugo de Cristo es eso. Pero hay otra definición que me gustó mucho en el original, es el equilibrio. Diga conmigo, equilibrio. A mí me gustó porque la palabra que estamos estudiando decía que el yugo es esta, sí, esa pequeña, no sé cómo decirle, pues bueno, el equilibrio. Sí, es este donde si le pones más peso del que tiene acá, y Cristo dice: yo quiero algo equilibrado. A mí me gustó mucho esa definición, porque el yugo no puede hacerse hacia el lado del hombre. El yugo siempre tiene que ser equilibrado. Por eso el apóstol Pablo decía: mira, no vivo ya yo, Cristo. De tal manera que ya no hay conflicto entre lo que Dios dice y lo que yo quiero, porque yo dejé de vivir para que Él viva. Entonces, ¿qué tan importante es aprender a usar el yugo en nuestra vida? Ahora, no es que sepamos manejar lo que nos pasa, aprendimos dónde depositarlo. Va otra vez porque andan muy apagados. No es que aprendí a manejar las cargas. No es que aprendí, no, pastor, que se vengan todos los problemas, al cabo yo ya lo sé manejar. No, porque mira, los problemas, aunque los sepas manejar, te desgastan. Entonces, escuche, no es que sepamos manejar lo que nos pasa, es que supimos dónde depositarlos. Por eso el Señor nos invita y nos dice: echa sobre Jehová tus cargas. Pero espérate, no te vayas así, porque ahora tienes que aprender a llevar mi yugo. Entonces uno va y avienta las cargas al Señor y le dice: Señor, ahí te dejo mis cargas. Pero a las 2 horas andas como gallina descabezada. ¿Por qué, pastor? Es que, pastor, yo le dejé mis cargas al Señor. Sí, pero como no aceptaste el yugo, andas igual. Va otra vez. Pero como no aceptaste el yugo, andas igual. ¿Por qué, pastor? Porque el yugo es dirección. El yugo es el camino que Dios dice: tú sígueme y olvídate de lo demás. Tú haz lo que yo te pido, lo que yo te digo, y tú solamente camina donde yo te estoy guiando y deja lo demás. El problema es que nosotros queremos solucionar nuestras cargas con nuestras fuerzas, y es cuando dañamos el corazón. Y el Señor dice: echa sobre Jehová tus cargas, ahí déjalas. Pero por un momento, espera que llegue el yugo para tu vida. Por eso es sumamente importante. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda. ¿Echando qué? Sobre Él. El mejor lugar para depositar nuestras situaciones es en Cristo. Escuchen: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él. Ahí va. Entonces, ¿cuál es el sentido del yugo? Ahí lo dice. ¿Tener qué? ¿Cuidado de qué? De nosotros. El objetivo del yugo, que Cristo esté aquí y yo esté acá, es que Él va a tener cuidado. Está conmigo, está a mi lado, me está guiando, está observando mi vida. Por eso la Biblia dice que Dios tiene puestos sus ojos sobre los justos. Porque el objetivo del yugo es que siempre voy a estar cerca. ¿Quién es el que se aleja de Dios? ¿Él se aleja de nosotros o nosotros nos alejamos? ¿Y para qué crees que es el yugo? Para que no te alejes. Había un canto muy antiguo: en la noche oscura o en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Y los cristirrucos dicen: amén. Ese canto era uno de los cantos más preciosos que entonábamos hace muchos años. En la noche oscura o en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
Gálatas 5:24 lo demuestra. Caminó pues, ¿qué? ¿Dios caminó con él? No. Enoc caminó ¿con quién? Pegado. Y la única manera de caminar con Dios es aceptar. Enoc caminó con Dios todos los días caminó con Dios. Y desapareció porque le llevó. Pues como que no, si a donde quiera que iba Dios iba Enoc. Por eso nosotros vamos a desaparecer, porque a donde quiera que vaya Cristo vamos nosotros. ¿Alguien me está comprendiendo? ¿Por qué? Porque estamos bien amarrados al yugo precioso de Cristo. Entonces el cristiano tiene que entender que estamos viviendo un intercambio. Yo le entrego mis cargas, pero Él me da su yugo. Sí. Dios no caminó con Enoc. Enoc caminó con Dios. Es decir, soltó las cargas de la vida para que pudiera embonar el yugo de Cristo en él. Es la única manera de poder caminar de esa manera. Mire lo que dice Mateo 11:28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis, y yo. Pero ¿cómo es posible que muchos cristianos vengan a Él y sigan trabajados y cargados? Porque cuando vienes a Él, tú le dices, ten Señor, y Él te dice, sí, pero tenga mi hijo. No, pues yo pensé que ya iba a ser libre de todas las broncas. No, pues yo pensé que nomás iba a venir y te iba a dejar todo y ya me voy feliz. No. ¿Cuántos se acuerdan cuando aquel vino y entregó la ofrenda? ¿Se acuerdan? Sí leen la Biblia, ¿verdad? Sí, ok. Un hombre vino y entregó la ofrenda. ¿Y qué le dijo el Señor? Tienes un problema, mi chato. Te saliste del yugo. Porque necesitas ir y reconciliarte. Deje ahí su carga. No te la voy a aceptar hasta que tú aceptes. Hasta que tú aceptes el yugo de Cristo. Por eso batallamos los cristianos, porque queremos dejarle todo a Dios, pero no queremos aceptar nada de Él. Y ahí es donde las cosas no funcionan. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo y ligera. Wow. Hay cargas ligeras y cargas pesadas, y las cargas de Cristo, diga conmigo, son ligeras. Por eso el gran intercambio tiene que ver con nuestra vida. El yugo de Cristo nos enseña. Las cargas nos confunden. Otra vez, el yugo de Cristo nos enseña, y las cargas nos confunden. Cada vez que yo acepto el yugo, estoy aprendiendo. ¿A qué estoy aprendiendo a hacer qué? Manso. La única manera de enfrentar los problemas es ser manso y humilde, para que la paz llegue al corazón. De otra manera no podríamos lograrlo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual ¿por el qué? Quiero que cuando lea la Biblia la lea despacito y entendiendo. Escuchen. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué? O sea, ¿cómo? El gozo, y por el gozo sufrió por lo que iba a pasar, sufrió. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo está, pastor? ¿Cuál fue el yugo de Cristo? ¿Cuál fue el yugo de Cristo?
ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue su... Aceptó. Padre, si es posible, pasa de mí, pero no como yo quiera, sino como precisamente. Tú me entregas tus cargas y yo te doy mi yugo. Y luego Hebreos lo describe de esta manera: puestos los ojos en el autor y consumador, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando, y se sentó. Wow. Quiero que aprenda a leer la Biblia de una manera muy, muy bonita. Menospreciando el oprobio. ¿Y qué? Quiero que escuche y aprenda a leer la Biblia e interpretarla. Escúcheme. Y se sentó. ¿Cuál fue el gozo que él vio? Otra vez, ¿cuál fue el gozo que él vio? Es decir, cuando él iba en el proceso, en ese proceso tan difícil, ¿qué vio? Y dijo, vale la pena. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en esta vida llena de tantas cosas? Yo estoy viendo una gloria preciosa en la cual un día vamos a estar, y vale la pena el yugo de Cristo, porque el gozo ya fue puesto delante de nosotros. Una vida con Cristo. Entonces, vale la pena aventarlas. Vale la pena aventarlas descarga y recibir el yugo de Cristo. Vale la pena. ¿Por qué? Porque el gozo fue puesto delante. Por ejemplo, hospitales, ejército de amor, evangelismo, salen con 45 grados de temperatura a evangelizar. ¿Qué los mueve? ¿Qué los mueve? A ver, escúpalo. ¿Qué los mueve? ¿Qué nos mueve salir a 45 grados? Ver una alma transformada por Cristo. ¿Alguien comprendió eso? Pero aquel que no acepta el yugo, no, nos vamos a deshidratar. No, ahorita no está como para salir a evangelizar. Hay que se sigan yendo al infierno hoy. ¿Alguien comprendió lo que les estoy hablando? Pero alguien que aceptó él dice, hoy es día de salud, hoy es día de salvación. ¿Por qué? Porque aceptar el yugo de Cristo quiere decir, no importa lo que esté sucediendo afuera, importa lo que Él quiera. ¿Alguien comprendió eso? Por eso, qué tan importante es entender lo que el Señor está haciendo. Ahora, ¿cómo se maneja el gozo con el sufrir? ¿Cómo manejamos el gozo con el sufrir? Hechos 16, 23 y 25. Después de haberlos, ¿qué? A ver, díganlo, ¿después qué? De haberlos azotado mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Estoy hablando de Pablo y Silas, el cual, recibido este mandato, los metió. ¿A quiénes mandan ¿A quiénes mandan a la cárcel o al calabozo? No sé cómo le digan porque nunca están en la cárcel. Los que ya estuvieron, respóndanme. ¿A quiénes mandan allá? Los arrecholan allá a los más canijos. Y la Biblia dice que recibieron una orden el carcelero y le dijeron, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más, como personas peligrosas, y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un instrumento de tortura. Pero orando,
¿A quién le dan ganas de orar en medio de la peor tempestad de la vida? ¿A quién le dan ganas de invocar a un Dios que te pudo librar de la cárcel pero no te libró? Y cómo ese Dios que no te libró de la cárcel te van a dar ganas de cantarle en medio de la cárcel. Porque todos cantamos antes de que nos pase, pero cuando nos pasa, la Biblia dice que Pablo y Silas fueron azotados mucho. Los metieron en el peor calabozo, los ponen en un instrumento de tortura, porque no era fácil. Ellos tenían los pies y las manos en el cepo, estaban prácticamente sentados y no podían mover los pies ni las manos. Pero la Biblia dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban. Dígame, ¿cómo cantamos en medio de las dificultades? ¿Qué nos hace cantar cuando las cosas no van bien? Que sé quién está conmigo, que Él me dijo: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Aquí estás, y el yugo es fácil, pero mi carga es tan ligera que yo te voy a ayudar en medio de todo lo que pase en tu vida. Mientras nosotros estemos bajo el yugo de Cristo, no tengas problema, Él está contigo. El yugo de Cristo nos asegura que en medio, imagínense, Pablo y Silas que no tuvieran el yugo, hubieran hecho un destrozo, hubieran maldecido a Dios, renegado de Dios. Pero el yugo les decía: hey, tranquilo, yo estoy contigo y te estoy enseñando a ser manso y humilde de corazón. Y el que tiene mansedumbre y humildad le canta a Dios en cualquier circunstancia, porque aprendió quién está con nosotros. ¿Alguien lo está entendiendo? Sí. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Wow. ¿Cómo hacer para que las heridas de los azotes no callen nuestra alabanza? ¿Cómo? Teniendo la seguridad que Dios está conmigo. Va otra vez. ¿Por qué Daniel entró al foso de los leones? La respuesta fue impresionante que le dio al rey Darío. Mi Dios, el Dios que yo sirvo, Él le cerró a la boca a los leones. Si Dios está contigo, no temas. No temas. Él tiene el control de todo. Por eso tener el yugo de Cristo en nuestra vida nos bendice. Isaías dice lo siguiente: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él va a estar conmigo. El yugo de Cristo, y escúcheme esto, a veces te va a hacer pasar por cosas que no te gustan. A veces nos va a llevar por caminos que no nos agradan. A veces nos va a llevar por sendas complicadas. Pero entonces, pastor, ¿por qué? Porque lo único que me da paz es que Él va conmigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré. Así es que, cristianos que están aquí, sáquese de la cabeza: me siento solo, pastor, estoy solo en esta lucha. Cállese la boca. Porque Él dice: yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán, no te absorberán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama
arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Por eso el yugo de Cristo nos da seguridad. Otra vez, el yugo de Cristo nos da seguridad a nuestra vida de que Él está con nosotros. El yugo de Cristo me da la certeza que yo no sé el camino, pero Cristo sí lo sabe. Por eso Él nos guía, por eso Él dice: déjame. ¿Te cabe la cabeza, chaparro? Pues ven. Es para hoy, Gracias, chaparro. Abby me dio una ofrenda y me dijo que aquí de una vez. Me dijo: pastor, ¿le puede hacer así? Pero dije: no, Abby, no, ¿cómo crees? Cristo, diga conmigo, Cristo. Y Cristo me dice así, despacito, chaparrito. Y mientras tú le hagas caso a Cristo, ¿hay algún problema? Pero ¿qué pasa cuando Cristo te dice por aquí y tú le quieres dar por allá? Abby, dele, pastor. No, Abby, no me digas eso. Sí. ¿Qué pasa cuando Cristo te dice por acá y tú dices: te vas a lastimar? Y muchas personas se decepcionan. Gracias, chaparrito. Ya, porque si no, sí me da tentación y por eso muchas personas se decepcionan de Cristo, porque quieren seguir sus caminos, sus opiniones, su manera de ver el cristianismo, y no quieren seguir hacia donde Cristo quiere guiarnos. Y la gente se decepciona y dice: no, pastor, es que la vida cristiana es difícil. Sí, es difícil porque no has aprendido a ser manso y humilde para que encuentres la paz. Y cuando uno entiende que la manera en que Cristo nos guía para que logremos eso. Porque escúcheme, tener paz cuando todo está bien, cualquiera la puede tener. Pero tener paz cuando el mundo se desmorona, solo aquellos que viven bajo el yugo de Cristo la podemos tener. ¿Alguien comprendió eso? Porque es sumamente importante entender eso. Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, diga conmigo, lo que yo hago, tú no lo comprendes, mas lo entenderás. ¿Cuándo se comprende? Por ejemplo, mi madre siempre me decía: el día que te cases y tengas hijos, me vas a comprender. ¿Y sabe qué pasó? El día que me casé y tuve hijos, mamá tenía razón. Lo que pasa es que uno de joven es torpe, piensa que sabe lo que no ha vivido y deja de oír a los que ya lo vivieron. Mamá siempre me dijo: el día que te cases y tengas hijos, me vas a comprender. Gracias a Dios que sucedió cuando mamá vivía y le pedí disculpas, porque tenía toda la razón. Dicho esto, lo que yo hago, ¿tú no lo comprendes? ¿Pero qué? Ahora sí, ¿cuándo lo vas a comprender? Otra vez, ¿cuándo lo vas a comprender? Cuando Cristo te guía por un camino que no te agrada, por situaciones que no te gustan, por veredas feas, y tú dices: ¿pero por qué, Señor? Y Dios te dice: tú no lo entiendes ahora, pero déjate guiar, porque lo vas a entender algún día. Pero nosotros queremos entender todo lo que nos pasa. Por eso los por qué y para qué, ¿qué te importa? Tú sigue a Cristo. Va otra vez. Por eso las preguntas de los cristianos: Señor, voy a orar y voy a ayunar para que Dios me diga por qué y para qué. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Dios? Calladito y siga caminando, porque Él te está enseñando a ti y a mí a ser mansos y humildes, porque el deseo de Dios es que tengamos paz en el corazón. Cuando uno entiende todo eso y uno dice: sí, es cierto, Señor,
No entiendo por qué estoy pasando esto. No entiendo por qué estoy viviendo esto. No. Y la única manera de no cuestionar, enojarnos, dejar de servir a Dios en esos momentos es ser manso y saber que como confío en Dios, le da paz a mi corazón. Por eso es tan importante entregar nuestras cargas, pero también aceptar el yugo de Cristo. Tráetelo de una vez, tráetelo. ¿También quieres que te cargue, chaparrito? Aquí lo pones, Dani, por favor. Salmo 66:12. Salmo 66:12. Escuche esto, porque es interesante cómo diga conmigo, las cargas y el yugo. Mire lo que dice el salmista: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra. O sea, nos pisotearon, es lo que quiere decir. Nos dieron una revolcada. Perdimos batallas. Pasamos. Otra vez, pasamos por el agua. Y nos sacaste. Ahí va. ¿Cuál era el camino a la abundancia? Ahí lo dice. ¿Cuál era el camino a la abundancia? Que hombres cabalgaran sobre su cabeza, que pasáramos por él. Ese era el camino. ¿A dónde? Por eso tú no sabes el camino a tu milagro. Otra vez, tú no sabes el camino a tu milagro. No sé yo el camino a mi milagro, no lo sé, lo desconozco. Y a veces pasan cosas que yo digo: Señor, pero ¿por qué? Si esto no evidencia la promesa que tú le diste a mi vida. Es cierto, pero ese es el camino para llegar. Solo te pido una cosa: déjate guiar, sé manso, sé humilde, no te desesperes, no tires hacia el otro lado. Vas a pasar sobre el fuego, vas a pasar en las aguas. Quizás alguien te va a humillar, alguien te va a ofender, vas a pasar cosas que no quieres, pero ese es el camino que yo escogí para darte lo que tú esperas. Sí. Por eso, dejarle nuestras cargas y no aceptar el yugo es el peor error de nuestra vida. Filipenses 4:6-7. Por nada, ¿qué? Otra vez, ¿qué? Por nada, diga conmigo, por nada estéis afanosos, sean conocidas ¿qué pasa cuando son conocidas delante de Dios? ¿Qué hacemos? Se las entregamos. Sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, en toda oración ruego con acción. ¿Con qué? ¿Con qué? Lo acabo de decir, hombre. ¿Con qué? ¿Por qué con acción de gracias, pastor? Porque me lo des o no me lo des, yo voy a estar agradecido. Toda vuestra oración con acciones y la paz. A alguien le da paz venir al altar, dejarle una necesidad a Dios e irte y que no se resuelva. ¿Te da paz? A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Pero yo le voy a decir, un cristiano que tiene el yugo de Cristo, ¿cómo reacciona? Porque ahí lo dice. Un cristiano que tiene el yugo de Cristo viene, avienta la carga y le da. Y le da. Y en ese momento que uno le da gracias, ¿qué viene? Porque ya viste quién está. Ya viste quién está. Gracias. Porque tú
me vas a llevar por el camino que tú quieras. Cuando nosotros entendemos esa parte, genera paz en nuestra vida. Y la paz de Dios que sobrepasa. ¿Cómo le vas a dar gracias por algo que no recibiste? Y esa es algo que todo cristiano necesitamos empezar a alimentar en nuestra vida. Todos le adoramos y le damos gracias por lo que ya nos dio. ¿Y cuántas veces le has dado gracias por lo que no te dio? Porque también el no darte es una respuesta de Dios para decirte: no te conviene en este momento. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado gracias a Dios porque perdimos una oportunidad? ¿Por qué? Porque si usted la perdió, porque usted le echó todas las ganas, usted puso todo el empeño, oró, pero no se logró, dele gracias. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a darle gracias cuando recibimos, pero somos mal agradecidos cuando recibimos. Cuando nuestro corazón debe dar gracias a Dios en todo y por. ¿Le tengo que dar gracias a Dios por las derrotas? Claro. Porque si yo estoy consciente que Él está conmigo, esa derrota, Dios quería enseñarme algo. Por eso, qué tan importante es comprender lo que la Biblia enseña. Y el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Filipos. Y la paz de Dios que sobrepasa. Por eso no trate de entender: pastor, es que yo quiero entender por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello, por qué. No trate de entender, porque se va a volver loco. Nos volvemos cristianos llenos de cuestionamientos en lugar de agradecimiento. Nos convertimos en cristianos que queremos saber por qué, Señor, si no me lo merecía. Y cuando un cristiano piensa que no se merece lo que recibió, está atentando directamente contra la voluntad de Dios. Estamos diciéndole: Señor, soy tan perfecto que no me merezco eso. Pero nuestra vida depende de Dios. Alguien está oyendo este sermón. Por eso es importante que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero terminar con Mateo 6:25 al 33. Y esto es el claro ejemplo de carga. Diga conmigo: cargas y yugo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra ¿qué habéis de comer? O ¿qué habéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, ¿qué? Otra vez dígalo, esa parte. 1, 2, 3. Pero ¿quién lo sabe? Porque está cerca de Él. Siempre que un hijo está cerca de un padre, el padre sabe las necesidades de sus hijos. Pero cuando los hijos son lejanos, difícilmente el padre sabrá las necesidades. El yugo nos da cercanía. Diga conmigo: cercanía. No, dígalo: cercanía. El yugo nos da cercanía y dependencia. Porque eso es lo que provoca el yugo de Cristo: cercanía y dependencia. Termina el 33 diciendo: mas buscad primeramente
Déjate. Busca no ir del lado contrario de lo que Dios dice. Busca primero el reino de Dios y todas serán. Quiero terminar con esta reflexión. Me faltó poquito, pero quiero terminar. Porque mi mayor pasión es que la gente aprenda a leer la Biblia, que aprenda a disfrutarla, a sacarle el jugo, el néctar de las palabras. Ese es mi mayor anhelo. Mas buscad primeramente, despacito, cantan despacito, ya se la saben, despacito. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas, escúcheme, busca primero el reino de Dios. Dios te lleva a buscar ¿qué? Porque el reino de Dios es el puente que te lleva a la última parte de ese verso. Dígalo. Por eso Cristo te guía ¿a dónde? Cristo te guía ¿a dónde? Al reino de Dios. Y Dios te dice, es que este es el camino para que tú obtengas todas las cosas que tú quieres añadir a tu vida. Ese es el camino. Te voy a enseñar, sobre ti fijaré mis ojos, pero te voy a enseñar cuando, por ejemplo, te voy a enseñar a que es más valiosa el reino de Dios que todo lo que tú puedas obtener. Y cuando entiendas que es más valioso el reino de Dios, te va a abrir las ventanas de los cielos, porque tu prioridad será el reino precioso de Cristo en tu vida. Por eso, cuando la Biblia dice, busca primero, Dios te dice, déjate guiar. Y cuando tú te dejes guiar, Él te va a llevar a todas las cosas que tú has anhelado en tu vida. Por eso, el yugo de Cristo es necesario en nuestro corazón. Póngase de pie.